Alguien que no implementa una estrategia financiera tiene muchas posibilidades de fracasar. Esta sección brindará información sobre la importancia de las estrategias financieras. Son los elementos vitales de cualquier negocio, casa o adulto. Si no tiene estas tácticas o estrategias, su calidad de vida o su empresa no podrá sobrevivir. Como ya se imagina, esto es esencial para asegurarse de que tú, tu familia y tus metas puedan mantenerse a flote y crecer. Hay un refrán que dice, si naces pobre, no es tu culpa. Pero si mueres pobre, fue 100% tu culpa. La falta de una estrategia financiera sólida se puede atribuir a muchas cosas. Entre ellas, número 1. La falta de conocimiento sobre cómo implementarla. Número 2. Miedo en cometer un error que atrase su progreso. Y número 3. Falta de organización en el proceso de ejecutar las tácticas. Aquí le explicaremos cómo. Bienvenidos a Autodidacta Corp, donde los triunfantes encuentran inspiración. Comencemos con estrategia número 1. Fondos indexados de 3 asignaciones. Los fondos indexados son un tipo de fondo que se gestiona de forma pasiva. Esto significa que el fondo simplemente realiza un seguimiento del rendimiento de un índice específico. Son una alternativa a los fondos de gestión activa. Cuentan con un equipo de administradores que seleccionan y negocian acciones para generar mayores rentabilidades. Está diseñado para ser un índice de mercado, como el S&P 500, y seguirlo pasivamente. Los fondos indexados son de bajo costo porque no requieren mucha investigación o juicio humano para mantenerlos. ¿Has escuchado la expresión "no ponga todos tus huevos en una canasta"? Bueno, este es un ejemplo perfecto de los fondos indexados de 3 partes. Son un tipo de fondo mutuo que invierte en una combinación de acciones, bonos y cash. Así tu canasta tiene de todo un poco, y así, no importa si la economía está mala o buena, siempre le sacarás ganancias al mercado. En averaje, el S&P 500 tienes ganancias de 10% anual. Eso es mejor que cualquier cuenta de ahorro. Por lo general, se utilizan como una cartera diversificada para inversores que no desean tomarse el tiempo para administrar activamente sus inversiones. Con esta estrategia, el tiempo es tu amigo. Las 3 partes normalmente se asignan con un 60% en acciones estadounidenses, un 30% en acciones globales y un 10% en bonos estadounidenses. Nuestros fondos favoritos son los de Vanguard. VTI 60%, VXUS 30%, BND 10%. Encuentra en la descripción del video un guía y copia de nuestro portafolio completo. Incluimos todos los detalles y pasos en ese archivo. Sin embargo, esta asignación no siempre se sigue exactamente. Todo depende en su tolerancia de riesgo. Lo importante aquí es saber lo siguiente. Número 1. El administrador de la cartera puede ajustar estos porcentajes de las acciones incluidas en el indexo según su tolerancia al riesgo y su visión del mercado. Número 2. Cada indexo es como una canasta que incluye diferentes acciones, como McDonald's, Coca-Cola, Microsoft, Amazon, etc. Con esos 3 fondos indexados tendrás acciones en las 500 empresas más grandes del mundo y mucho más. Tenga en cuenta que estos fondos son estadounidenses. El fondo de índice de 3 partes es mejor para las personas que desean invertir en el mercado de valores pero no tienen suficiente dinero para comprar acciones de muchas compañías diferentes. Así es como hemos podido hacer crecer nuestros recursos financieros de forma pasiva. Recuerde, el objetivo de inversión es replicar el rendimiento de un índice como el índice S&P 500. El fondo de índice de 3 partes es una excelente manera de invertir en el mercado de valores. Es una inversión que ha demostrado superar el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average a lo largo del tiempo. La segunda estrategia es implementar los Baby Steps de Dave Ramsey. Los Baby Steps son una serie de pautas financieras de Dave Ramsey, un conocido asesor financiero, que recomienda a las personas que quieren salir de deudas y lograr libertad financiera. Estas pautas de Dave Ramsey son una forma sencilla de salir de deudas y generar riqueza. Ellas son un conjunto de principios rectores para la gestión financiera.
Están diseñados para ayudar a las personas a salir de deudas y generar riqueza. Los pasos son: 1. Ahorra 1,000 pesos como fondo de emergencia. 2. Pague todas las deudas, menos su casa primordial. 3. Construye 3 a 6 meses de gastos en ahorros. 4. Invertir el 15% de los ingresos en fondos indexados o otros portafolios después de impuestos. 5. Financiación universitaria para hijos o nietos, si se desea. 6. Compre una casa con un pago inicial del 20% y páguela temprano. 7. Crezca su riqueza y sea activo con donaciones. En la descripción del video dejamos un link para el canal de Dave Ramsey. Sus filosofías nos han ayudado a mejorar nuestras finanzas y calidad de vida. Estrategia número 3. Préstamos FHA. Los préstamos FHA son un tipo de préstamo hipotecario respaldado por la Administración Federal de Vivienda en los Estados Unidos. Son muy populares entre las personas que comprarán su casa por primera vez. El préstamo FHA ofrece una variedad de programas para prestatarios, incluidos los préstamos FHA 203B y FHA 203H. Nosotros pudimos comprar nuestro primer apartamento en Nueva York con este préstamo. Costaba $200,000. Usualmente el pago inicial tiene que ser 20%. El pago inicial nos hubiera costado $40,000. Pero con el préstamo de FHA que requiere solo el 3.5%, nada más tuvimos que pagar $7,000. En conclusión, nosotros pudimos comprar un bien de $200,000 por un inicial de $7,000. Los pagos son $1,000 mensual por 30 años, y la renta en la área para un apartamento similar es $2,100. El valor cuando lo compramos era $200,000. Pero ha subido en 3 años a $260,000. Esa diferencia de $60,000 la podemos usar para comprar otro apartamento. Los préstamos de la FHA son un tipo de hipoteca que está asegurada por la Administración Federal de Vivienda. Están diseñados para ayudar a las personas que tienen ingresos bajos o moderados. Se pueden usar para comprar, construir o refinanciar. El requisito de pago inicial es del 3.5% y el prestatario debe pagar una prima de seguro hipotecario mensual, MIP, por sus siglas en inglés, mensual del 1.75% durante la vigencia del préstamo. El préstamo de la FHA es una excelente opción para los compradores de vivienda por primera vez, ya que les permite comprar una vivienda con un pago inicial de tan solo el 3.5% y ofrece requisitos de puntaje de crédito bajo. Los préstamos de la FHA están asegurados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y respaldados por la plena fe y crédito del gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que si no cumple con su préstamo, el departamento trabajará para garantizar que su prestamista reciba el pago total de su fondo de seguro. Si no lo has hecho ya, suscríbase ahora a este canal de líderes y triunfadores. La próxima estrategia. Los ingresos adicionales con tu propia corporación. El ingreso adicional puede ser una excelente manera de ganar dinero extra y adquirir habilidades valiosas. Ingresos adicionales no se tratan solo de ganar dinero o adquirir habilidades, sino que también pueden crear un sentido de propósito en tu vida. Es una excelente manera de explorar sus intereses y divertirse mientras lo hace. Así, puedes formar una corporación o LLC y tomar ventaja de los beneficios que están disponibles a los empresarios. Puedes mantener tu trabajo regular, pero también puedes tener una corporación para sus ingresos adicionales. Hay 24 horas en el día. 8 de tu labor fijo, 6 a 8 de dormir, y tienes otras 8 o 10 horas que puedes utilizar para construir un vehículo de ingreso. Esto se puede hacer poco a poco, con una corporación asignada a eso. Los principales beneficios de tener una LLC o una corporación son que brindan responsabilidad limitada y la capacidad de cancelar los gastos comerciales. Una LLC proporciona responsabilidad limitada, lo que significa que si su empresa es demandada, las personas que invirtieron en la empresa no son responsables de ningún daño. Sin embargo, esta protección no se extiende a bienes personales como su casa o automóvil.
Nuestro beneficio favorito de usar corporaciones brinda una gama más amplia de deducciones de impuestos que una LLC. Tanto las corporaciones como las LLC tienen sus pros y sus contras, y es importante investigar ambas antes de tomar una decisión sobre cuál formar. Estrategia número 5. Excelente puntaje de crédito. En los Estados Unidos, tener crédito excelente es una clave principal. Puede hacer toda la diferencia a la hora de tomar ventaja de oportunidades financieras. Un buen puntaje de crédito es una herramienta poderosa que puede ayudarlo de muchas maneras diferentes. Puede ayudarlo a obtener las mejores tasas en préstamos, ahorrar dinero en seguros e incluso obtener la aprobación para un nuevo trabajo. Para reparar el puntaje de crédito, debe comprender qué causó que el puntaje de crédito cayera en primer lugar. Las principales razones de un puntaje de crédito bajo son: pagos atrasados, altos saldos de deuda, demasiadas consultas de crédito, cobros impagos o sentencias. Estrategia número 6. Tu valor neto. Un refrán dice: no sabrías a dónde ir si no sabes dónde estás. Por eso es muy importante saber exactamente cuál es tu valor neto y tu posición con tus finanzas personales. El patrimonio neto de una persona es el valor total de sus activos menos el valor total de sus pasivos. El valor neto es una medida muy importante para las personas que están dispuestos a tomar control de su vida. Puede ayudarlos a comprender qué tan ricos son y qué deben hacer para aumentar su patrimonio neto. Los 3 componentes principales del patrimonio neto de una persona son: número 1. Bienes activos. Lo que posee, como su casa, automóvil e inversiones. Número 2. Responsabilidades pasivas, lo que debe, como su hipoteca, deuda de tarjeta de crédito y préstamos estudiantiles. El cálculo del valor neto se usa a menudo como una medida de la riqueza personal. También se puede ajustar por inflación u otros factores económicos para calcular el patrimonio neto de todo un país. Algo que muchos no incluyen en el valor neto, pero esta comunidad de líderes sí lo incluimos, es nuestra salud. Sin eso no hay nada. Es sumamente importante mantenerse saludable. Nuestra 7ª estrategia es trabajar con un contador. Cuando pueda, es importante encontrar un contador con cual usted confíe. Un contador conoce todas las leyes y trucos para traer sus finanzas personales a otro nivel. Los contadores son responsables de los registros financieros de una empresa, incluidos los estados de resultados, balances y otros documentos fiscales. También son responsables de administrar las finanzas de la empresa o persona y mantener sus libros. Un CPA es un contador que ha aprobado una serie de exámenes para ser certificado por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. Trabajar con un CPA es una excelente manera de mejorar sus perspectivas de la educación financiera. En un tiempo pasado, nosotros éramos empleados como un auditor en una empresa de contadores y CPA. Esta experiencia completamente cambió la forma que veíamos la salud financiera. Un asesor financiero es importante porque pueden brindarle asesoramiento y ayudarlo a tomar las decisiones correctas en su vida financiera. Un buen contador estará disponible cuando lo necesite y podrá responder todas sus preguntas, sin importar cuán complejas puedan ser. Con un buen contador, puedes tomar ventaja de las lagunas fiscales. Son una forma de evitar legalmente el pago de impuestos. Las lagunas fiscales no son lo mismo que las deducciones fiscales. Una deducción de impuestos es una cantidad de dinero que se puede restar de los ingresos antes de que se calculen los impuestos. Una escapatoria, por otro lado, es cualquier ley o regla que brinda una oportunidad especial para reducir o evitar impuestos. De esta forma es que Donald Trump puede ser billonario pero nada más paga $500 de impuestos. Ahora miremos la importancia de la última estrategia. El presupuesto. Los beneficios de llevar un presupuesto no se limitan únicamente al aspecto financiero. El presupuesto es una herramienta que lo ayuda a planificar sus finanzas y administrarla de la manera que sea más beneficiosa para usted. Podemos usarlo para asegurarnos de que no estamos gastando más de lo que ganamos y para asegurarnos de que nuestras ganancias se destinen a las cosas correctas. La elaboración de presupuestos ayuda a las personas a planificar para el futuro y asegurarse de no gastar de más.
En la descripción incluimos un archivo de Excel que es nuestra estrategia preferida para los presupuestos. Gracias por acompañarnos durante el video entero. Si no lo has hecho, suscríbase ahora a este canal de líderes y triunfadores para seguir descubriendo más información para mejorar su vida.